¿Qué pasaría si te dijera que lo que recuerdas de tu vida nunca ocurrió exactamente como lo piensas? No se trata de ciencia ficción, ni de una teoría conspirativa. Hablamos de algo mucho más cercano, más cotidiano y quizás más inquietante. Hoy vamos a explorar una frase que puede cambiar tu manera de ver tu historia personal. El pasado es solo un cuento que seguimos contándonos a nosotros mismos. Pero, ¿qué significa esto realmente? Vivimos convencidos de que el pasado es algo fijo, sólido, como una película grabada que podemos rebobinar y volver a ver tal cual fue. Nos gusta creer que nuestros recuerdos son exactos, que lo que sentimos, vivimos y decidimos sigue allí, intacto, esperando ser recordado con precisión. Pero la verdad es otra. La memoria no funciona así. No es un archivo estático. Es más bien una historia que reescribimos cada vez que la contamos. Cada vez que recuerdas algo, lo estás editando. Le agregas contexto, emoción, interpretación. A veces lo embelleces, a veces lo oscureces, a veces lo adaptas para que encaje con lo que hoy crees de ti mismo. En otras palabras, el pasado se convierte en una especie de narrativa personalizada que usamos para darle sentido a nuestro presente. Pero no es solo un tema de memoria. El poder que le damos al pasado. Esa necesidad de sostener una versión de lo que fue, como si eso definiera lo que somos, como si esa historia tuviera que ser coherente, incluso, aunque para mantenerla, tengamos que ignorar otras partes o exagerar detalles. ¿Y por qué hacemos esto? Porque el pasado, en muchas formas, es nuestra identidad. Decimos, yo soy así porque me pasó esto. Soy quien soy por lo que viví. Usamos el pasado para justificar decisiones, miedos, límites, incluso aspiraciones. Pero si ese pasado está distorsionado, como todos lo están, ¿qué tan sólido es el yo que estamos construyendo sobre él? Esto no significa que estemos mintiendo intencionalmente. Significa que el pasado no es una verdad absoluta. Es una interpretación continua. Un relato que muchas veces repetimos, no porque sea verdad, sino porque nos resulta útil, familiar o tranquilizador. Entonces, ¿cuánto de tu pasado es real? ¿Y cuánto es una historia que has decidido creer? Imagina por un momento que tienes frente a ti un cuaderno en blanco. Cada página representa un recuerdo importante de tu vida. Un momento clave, algo que te marcó. ¿Estás seguro de que lo que escribirías ahí es exactamente lo que ocurrió? La ciencia dice que no. Estudios en neurociencia han demostrado que la memoria humana no es como una grabadora. Cuando recordamos algo, no vemos un archivo guardado intacto. Lo reconstruimos. Es decir, cada recuerdo es una especie de simulación que hacemos en el presente, usando fragmentos de lo que sí pasó, mezclados con creencias, emociones actuales y muchas veces con cosas que hemos oído, leído o incluso imaginado con el tiempo. Y este proceso no ocurre una sola vez. Cada vez que recordamos un evento, ese recuerdo se vuelve más vulnerable a cambios. Lo reescribimos, sin darnos cuenta. Por eso, el pasado, tal como lo recordamos, está en constante transformación. ¿Sorprendente? Sí, pero también profundamente humano. Este fenómeno se llama reconsolidación de la memoria. Básicamente, cuando recuperamos un recuerdo, lo hacemos inestable por un momento, y cuando lo volvemos a guardar, lo hacemos ya modificado. Lo hacemos ya modificado, no de forma dramática siempre, claro, pero sí lo suficiente para que ese recuerdo ya no sea idéntico al original. Así, sin quererlo, modificamos el pasado con cada intento de recordarlo. Ahora bien, esto no significa que todo lo que recordamos es falso. No es eso. Es más sutil. Es que nuestro cerebro no está interesado en la verdad literal del pasado. Está interesado en construir una historia que tenga sentido hoy. No una narrativa que se ajuste a quien creemos ser ahora, a cómo nos sentimos en el presente. El recuerdo se convierte entonces en una herramienta, no en un registro fiel. Y aquí surge una pregunta incómoda pero necesaria.
¿Qué tan fiel eres tú a tu propia historia? ¿Y qué tanto la estás moldeando para que encaje con la versión de ti mismo que quieres sostener? Porque en el fondo, recordar es un acto de interpretación. Y esa interpretación se ve influida por lo que hoy necesitamos creer. Quizás necesitamos pensar que fuimos víctimas, o que fuimos valientes, o que fuimos ignorados, o amados más de lo que fuimos. Y eso se refleja en cómo contamos nuestra historia, incluso a nosotros mismos. Entonces, si el pasado no es una verdad absoluta, sino una historia que reescribimos constantemente, ¿qué significa eso para lo que creemos que somos hoy? Y si el pasado no es algo que simplemente recordamos, sino algo que también usamos para justificarnos. Piénsalo. ¿Cuántas veces dices cosas como, yo soy así porque mi infancia fue difícil? Desconfío de la gente porque me traicionaron. ¿Me cuesta avanzar porque cometí errores que no puedo olvidar? Todos, en mayor o menor medida, hacemos eso. Construimos una narrativa que explica nuestros comportamientos actuales, usando momentos del pasado como si fueran pruebas irrefutables. Como si dijéramos, esto que me pasó es la razón por la que no puedo cambiar. Y ahí es donde esta frase, el pasado es solo un cuento que seguimos contándonos a nosotros mismos, cobra su verdadero peso. Porque cuando te aferras a esa historia como si fuera una verdad inamovible, te estás atando a una identidad que tal vez ya no necesitas, o que tal vez nunca fue del todo cierta. Pero la fuerza de esas historias es enorme, no porque sean completamente verdaderas, sino porque nos resultan coherentes, porque nos permiten explicar lo que hoy sentimos. Y lo que más buscamos los seres humanos es eso. Sentido, que la vida tenga una lógica interna, aunque sea una lógica emocional. Pero cuidado, que una historia tenga sentido no significa que sea cierta. A veces, sin darnos cuenta, nos volvemos prisioneros de nuestras propias versiones de los hechos. Repetimos los mismos relatos sobre lo que sufrimos, lo que nos negaron, lo que no fuimos capaces de hacer, y los convertimos en verdades inquebrantables, cuando en realidad son solo una posibilidad entre muchas. Por ejemplo, puedes contar el mismo evento de tu pasado desde distintas perspectivas. Me abandonaron puede también ser, alguien no supo cómo quedarse. Fracasé puede ser, intenté algo y aprendí. Siempre fui ignorado. Puede también leerse como, nunca supe cómo mostrarme. ¿Ves el punto? El hecho en sí no cambia. Lo que cambia es el significado que le damos. Y ese significado depende de muchas cosas. De tu madurez emocional, de tus heridas, de lo que te dijeron los demás, e incluso de lo que estás dispuesto a aceptar hoy. Entonces, si puedes cambiar el relato, ¿por qué no hacerlo de una manera que te libere en lugar de que te encierre? No se trata de negar el pasado ni de inventar uno nuevo. Se trata de reconocer que ese cuento que te repites puede ser reescrito. Y eso no es debilidad. Eso es poder. Hasta ahora hemos visto cómo el pasado no es tan sólido como creemos y cómo lo usamos como una historia para sostener lo que somos hoy. Pero hay algo más importante que debemos mirar de frente. ¿Qué papel juega el pasado en nuestra vida emocional? El relato que hacemos de lo que vivimos no solo moldea nuestra identidad, también alimenta nuestras emociones. Y muchas veces lo hace de forma silenciosa. Nos aferramos a ciertas versiones del pasado porque nos permiten seguir sintiendo lo mismo. Sí, sentir lo mismo, aunque eso signifique seguir cargando con dolor, culpa, rencor o tristeza. ¿Por qué haríamos eso? Porque lo conocido, incluso cuando duele, puede parecer más seguro que lo desconocido. Porque reescribir el pasado no es solo cambiar una historia, es desafiar la base emocional sobre la que hemos vivido durante años. Por ejemplo, si toda tu vida te has repetido que nadie te valoró y empiezas a cuestionar esa idea, ¿qué haces entonces con la rabia que has acumulado? ¿Qué haces con el sentido de identidad que construiste alrededor de ser alguien ignorado? Cambiar la narrativa no es un simple ajuste mental, es un proceso emocional profundo.
Implica soltar ciertas emociones que, aunque incómodas, ya se volvieron familiares. A veces incluso forman parte de nuestra forma de relacionarnos con los demás. A veces no contamos nuestra historia para entenderla, sino para seguir sintiendo lo mismo una y otra vez. Y aquí entra un punto clave. No siempre contamos el pasado como fue, sino como necesitamos sentirlo hoy. Entonces, si el pasado es un cuento que repetimos, tal vez lo repetimos porque todavía nos da algo. Quizás nos da un lugar claro en el mundo. Quizás nos da una excusa para no cambiar. Quizás nos da un sentido de justicia, aunque sea emocional. Pero el riesgo es este. Al mantener esa historia fija, también mantenemos fijo quiénes creemos que somos. Y con eso, cerramos la puerta a lo que podríamos llegar a ser. Así que la gran pregunta no es si el pasado fue verdad. La verdadera pregunta es, ¿tu versión del pasado te está ayudando a crecer o te está deteniendo? Hasta ahora hemos cuestionado mucho. Hemos visto cómo el pasado se construye más de lo que se recuerda, cómo lo usamos para sostener emociones, identidades, decisiones. Pero entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo vivir con un pasado que es, en parte, una construcción? Aquí es donde muchas personas se sienten perdidas. Porque si el pasado no es una verdad fija, ¿qué nos queda? ¿Nos queda la confusión? ¿El vacío? ¿La incertidumbre? Lo cierto es que no. Nos queda algo mucho más poderoso, la libertad de mirar nuestra historia sin miedo, la libertad de cuestionarla, la libertad de no depender de ella para definir lo que somos hoy. Porque si el pasado es una historia que te cuentas, entonces puedes contarla de otra forma, no para negarla, sino para darle un nuevo significado. Uno que te abra posibilidades, en vez de cerrártelas. Y aquí vale la pena aclarar algo muy importante. Reconstruir tu relato no es traicionar lo que viviste. Tampoco es negar el dolor real que sentiste. Es, más bien, honrar tu historia desde un lugar más amplio. Un lugar donde el sufrimiento no se convierte en tu identidad, sino en un tramo del camino, donde los errores no te definen, sino que te enseñan. Donde incluso los momentos más oscuros pueden tener otro sentido si los miras desde la luz de hoy. Muchos temen hacer esto porque sienten que, si cambian la historia que se contaban, pierden algo de sí mismos. Pero la verdad es que no pierdes nada esencial. Solo dejas atrás las versiones que ya no necesitas. Y eso es lo que más cuesta. Aceptar que uno también puede cambiar la relación que tiene con su propio pasado. Porque hasta eso es una elección, una que puedes hacer, incluso ahora, incluso hoy. ¿Y sabes qué es lo más liberador de todo esto? Que tu pasado no necesita ser perfecto para tener valor. No necesita ser coherente, ni heroico, ni limpio. Solo necesita ser comprendido. Y desde ahí, contado de una manera que no te encadene, sino que te impulse. No eres lo que te pasó. Eres lo que decides hacer con eso. Entonces, si el pasado es un cuento, ¿cómo quieres contarlo tú? Esa es la pregunta que queda después de todo esto. Porque lo que viviste ya ocurrió, sí. Pero lo que haces con eso, cómo lo llevas contigo, cómo lo interpretas y cómo lo compartes, eso sigue siendo tu elección, cada día. Hay personas que viven como si su pasado fuera una sentencia. Como si las cosas que vivieron los hubieran encadenado para siempre. Pero esa no es la única manera de mirar las cosas. El pasado puede ser también una semilla, una base para construir, para aprender, para crecer. No una excusa para quedarte donde estás, sino un punto de partida para moverte hacia donde quieres ir. Esto no significa ignorar lo que dolió. Significa entender que el dolor no es tu hogar. Significa reconocer que el pasado tiene poder. Sí, pero ese poder viene de ti, de lo que eliges hacer con él. Porque tal vez el problema nunca ha sido lo que pasó, sino lo que te has estado diciendo sobre eso una y otra vez. Tal vez llevas años repitiendo una historia que ya no te representa. Una historia que sirvió en su momento, pero que hoy te limita más de lo que te libera.
Y lo más importante de todo es esto. Tú puedes cambiar la forma en que cuentas tu historia, sin perderte a ti mismo, no para inventarte una vida que no viviste, sino para darle un sentido distinto a lo que sí ocurrió. Un sentido que te sirva, que te sostenga, que te inspire. Porque al final, eso somos todos, narradores de nuestra propia vida. Y aunque no podamos cambiar lo que pasó, sí podemos cambiar la forma en que lo llevamos dentro, la forma en que lo contamos. Así que la próxima vez que pienses en tu pasado, recuerda esto. No estás atrapado en él, estás conversando con él. Y esa conversación la puedes transformar. Gracias por escuchar. Gracias por cuestionarte. Y si algo de todo esto resonó contigo, si alguna parte de ti se sintió vista, tal vez sea momento de preguntarte, ¿cuál es la nueva historia que necesitas empezar a contarte hoy?